Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Como todos los domingos lo estamos acompañando aquí junto a Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, pues Maida, muy contenta de estar aquí nuevamente en día domingo acompañándolos a la hora de almuerzo y bueno, además que el programa queda grabado, se repite y lo pueden ver cuando quieran y lo estimen conveniente. Exactamente, pero además este fin de semana, post 18, comimos cantidad de empanadas. Mucha empanada, mucha carne, mucho choripán. ¿Te arrepentiste de todo lo que comiste? Sí, me arrepentí. Después, el resto de los días he estado a agua y ensalada de lechuga. Sí, yo creo que ahora viene la dieta, pan y agua. No, ni siquiera, no. No, agua, sin pan. Lechuga y agua. O sea, ayuno intermitente, todo ese tipo de cosas. Sí. Apio. Pero nosotros ahora nos vamos de viaje, así que los vamos a abandonar. Las viaje. Próximas semanas nos vamos al sur de Inglaterra y los vamos a abandonar por 3 semanas, pero vamos a dejar un muy buen reemplazo. Así que va a haber programa todos los domingos. Y para los que no pudieron viajar ahora, para que se vayan preparando y poniendo a tono, marzo vamos a ir a Sicilia. Oh, maravilloso. Gran lugar, Sicilia, pero también parte vamos a estar en Nápoles, pero en la costa amalfitana, vamos a ir a Pompeya, a Herculano y luego Sicilia. Nos vamos a abocar precisamente a esa isla que acumula una cantidad de patrimonio extraordinario. Sí. O sea, de los viajes soñados, yo creo que es ese. Bueno, todos tienen su encanto. Sí, lo que pasa es que Italia es fascinante, pero Sicilia en particular tiene un encanto muy único. Así que quienes les interese nos pueden escribir barbara@redcultural.cl, magdalena@redcultural.cl y ahí en el fondo nos ponemos de acuerdo y les vamos contando los próximos viajes. Sí. Pero hoy día nos vamos a ir a comienzo del siglo XIX, final del siglo XVIII, por ahí. Sí, pues nos vamos a ir a esa época como para analizar el periodo que nos permite explicar y entender lo que precisamente nosotros conmemoramos el día 18 de septiembre. Que en realidad no es la independencia. No, pues hay que partir por entender eso, no es la independencia. No, pues porque la independencia de Chile es en 1818. 8 años después, 12 de febrero. 12 de febrero de 1818. Tú sabes que yo estoy convencida que no pusieron esa fecha porque en febrero estamos de vacaciones. Entonces necesitaban otro feriado y les gustó esta primera junta que es el inicio de un proceso, pero un proceso que se demora 8 años. O sea, si nosotros, se conmemora ese 18 de septiembre de 1810 cuando en realidad la independencia es del 12 de febrero de 1818. O sea, pasan 8 años. Pero tú tienes razón. Tal vez porque era febrero no iba a ser conveniente un feriado en febrero. Pero yo agradezco porque a mí me fascina el 18 de septiembre. Me encanta septiembre por todo, por la naturaleza, porque salen las flores. Bien, empieza la primavera. Claro, pero salen además las que más me gustan, porque a mí me gustan las flores de papa. Entonces cuando salen los narcisos, yo ya tengo en mi casa. Los lirios, me fascina. Y además 18 como familia, empanadas, o sea, me encanta. Sí, yo también parto por ponerme muy contenta en el momento, y estoy siempre muy pendiente del momento en el que hay que poner la bandera. Sí, la mía está puesta, pero el 1 de septiembre. Pero claro, evidente. Evidente. Sí. Así que bueno, yo creo que para poder entender lo que estábamos conversando tenemos que remontarnos a lo que está pasando en Europa en ese momento. Exactamente. A ver, tenemos que primero entender que en 1789 se produce la Revolución Francesa, que es un movimiento refundacional que básicamente se basa en las ideas de la Ilustración. Cuando nosotros hablamos de la Ilustración, hay que comprender que hay 2 tipos de ilustración. La Ilustración francesa, que es la que tradicionalmente aquí en Chile nosotros conocemos, y la Ilustración escocesa, que tienen visiones bastante distintas. Ambas sí sientan las bases para lo que es la democracia, el concepto de la política moderna, de la soberanía popular, ¿ya? Que es algo muy importante porque nadie toma conciencia de lo que significa establecer la soberanía popular y la democracia como régimen de gobierno. Yo siempre explico que antes de eso, lo que primaba en política durante toda la historia de la caverna hasta el siglo XVIII
era la ley del más fuerte, es decir, la violencia. Y las cosas se arreglaban con violencia. Y es más, los enemigos políticos se mataban, tipo Game of Thrones. O sea, Claro. eso no es ficción, eso es real. Y en el momento en que ya se establece la idea de la soberanía popular, que va a triunfar tanto en la vía francesa como en la vía escocesa, va a establecerse de que los problemas se pueden resolver de otro modo. Resuelven a través del voto, Voto. y por lo tanto se elimina la violencia como una posibilidad para lo que es democrático y para hacer política. Exactamente. Ahora, dicho eso, la Revolución Francesa para imponer estas ideas va a ser bastante violenta, no podemos decir otra cosa. Entonces, efectivamente, la visión francesa va a ser una idea más estatista, más socialista, mientras que donde el Estado es más importante que el individuo y la igualdad más importante que la libertad, mientras que la escocesa va a ser, podríamos decir, más individualista, va a Poner la libertad por sobre la igualdad. Exactamente, y al individuo por sobre el Estado. Y eso va a primar en todo lo que es la independencia americana, que algún día podemos hablar también Claro. de ese tema. Pero claro, en Francia va a primar esta idea más estatista y efectivamente la revolución va a iniciar después de crisis económica, donde el rey va a tener que convocar a los estados generales, asamblea que no se convocaba. Desde tiempos de Luis XIV, entonces por lo tanto la cosa se va a desordenar desde el momento en el que ni siquiera saben cómo. No sabían ni cómo sentarse ni cómo votar. Ni cómo votar. Y O entonces sea, ahí tuvieron estaban, que recurrir a los libros. claro, a buscar a ver cómo era que se hacía tiempo atrás. Y ahí entonces en esa asamblea estaban representados los estamentos de aquel momento, que eran en el fondo el clero, la nobleza y el tercer estado. Y entonces la cosa se desordena. En el momento en el que se desordena, Luis XVI se asusta, la clausura, y entonces ahí hay un grupo, ¿ya?, que en el fondo se separa, se va tradicionalmente se dice a ese salón del juego de la pelota, y ahí ellos dicen que no van a disolverse hasta darle a Francia una Y constitución. se autodenominan Asamblea Nacional Constituyente. No sé si les suena eso. Suena conocido. Sí. Pero de ahí en adelante esto va a irse complicando porque efectivamente el rey todavía existe, la asamblea funciona de facto, comienza a tomar medidas, muchas medidas anticlericales, el papa va a reclamar, el rey intenta huir, al rey lo pillan, finalmente lo Todo traen sale mal. de vuelta, hay la violencia física se desata, comienzan a quemar iglesias, comienzan a perseguir a los monasterios y en eso el rey se refugia en la asamblea, le hacen un juicio, lo matan. Y ahí ya tenemos una república, de hecho, antes hubo una monarquía constitucional porque el rey alcanzó a firmar la Constitución. La Constitución, y se va a poner en peligro la revolución porque los revolucionarios han pasado 3 pueblos, como lo dicen hoy día, ¿ya? Y efectivamente va a haber una revuelta interna porque los franceses eran católicos, los franceses eran realistas, o sea, pro-rey. O sea, hay una guerra civil, pero además hay una amenaza de invasión externa. Y ahí surge el gobierno de la convención, que va a estar ordenado en comités. Ahí aparece Robespierre y la revolución se desmadra y se empiezan a matar literalmente entre ellos. Y ahí es cuando Robespierre en el fondo divide en el fondo entre los que son amigos de la revolución y los que son enemigos de la revolución. Y todos los que eran enemigos de la revolución, a la guillotina. Claro, él dice, a los amigos de la revolución se los gobierna con la razón. Y a los enemigos Con el terror. con la terror. Por eso se llama, su periodo se llama la terror. Y es más, Saint-Just ese es tremendo. hablaba de el problema es que no hemos muerto suficiente cantidad de gente. Hay que renovar la raza humana desde la sangre. De patio. Pero en ese contexto revolucionario va a aparecer la figura de Napoleón. ¿Ya? Y Napoleón era un corso, que entender que una familia italiana, porque Córcega era italiana hasta que fue incorporada a Francia. Su familia primero peleó contra Francia y cuando por ahí dicen que si no puedes contra ellos, únetele. Únete. Bueno, y de luego van a estar con Francia. Entonces el padre, don Carlos, va a haber oportunidad en esta ocupación francesa de mandar a su hijo a estudiar a Francia y Napoleón va a tener una súper buena educación. Va a ir primero a un colegio en Brienne y posteriormente va a ir a la escuela militar. No siendo noble, porque hay que entender que en general la milicia era ocupada, los puestos de la milicia eran ocupados generalmente por plazas de gente que venía de la nobleza. Y por lo tanto, él no siendo noble va a tener entrenamiento militar. Posteriormente va a empezar la revolución, pero va a haber una revuelta en Córcega y él va a tratar de ir a Córcega y no lo van a tomar mucho en cuenta. Entonces ahí va a decidir volver y va a conocer al hermano de Robespierre, Agustín,
y le van a encargar la defensa, porque vienen las invasiones, vienen los ingleses con la Armada Británica, y había que defender un puesto que está en el sur de Francia, que se llama Toulon, y ahí va a mostrar primera vez estrategia militar y lo va a hacer increíble. O sea, su nombre empieza a aparecer. Posteriormente, en la revolución, ya cuando ha caído Robespierre y se ha instaurado un nuevo régimen que se llama el Directorio, él va a firmar al Directorio cuando hay una revuelta en París, va a defender París. Entonces el nombre empieza a aparecer. Ahí se hace amigo de los directores. Uno de los directores que era Bagá. Importante, claro, tenía un amante de la que estaba bastante ya aburrido, que era en el fondo, una condesa, una mujer que estaba bien vinculada, Josefina Tager de Pagerie, ya, condesa de Beauharnais. Josefina Beauharnais, finalmente se habla de ella. Y claro, Napoleón le va a gustar. Y en realidad ella nunca estuvo enamorada de Napoleón, pero le era útil porque ella era una viuda con 2 niños, que había sido amante de Bagá. Bagá ya no estaba con ella, la iba a dejar sola. Era una buena alianza, y se van a casar. Pero ella tiene buenos contactos. Claro, que van a ser fundamentales para que Napoleón finalmente vaya ascendiendo y vaya dando los pasos para transformarse en lo que se va a transformar. Exactamente. Y con eso logra ser nombrado comandante para Italia, va a ganar guerras, porque Napoleón, es más, en esas guerras de Italia inicial, Clausewitz, que es el principal teórico de la estrategia militar, que es un alemán, un prusiano, Sí. Va a ver esto y va a decir, ¿qué es esto? Y va a empezar a seguir a Napoleón, y de hecho va a analizar a Napoleón, y podríamos decir que sí, Napoleón va a inaugurar lo que es la guerra moderna como concepto. Pero claro, le va a ir bien en Italia, va a volver con las arcas fiscales, porque ganar guerras implica recursos. Y luego va a pedir ir a Egipto, donde le va a ir bastante mal, porque en Egipto le va pésimo, pero sabe contar el relato. Y eso es lo importante, yo creo que es una de las cosas que hay que destacar de este Napoleón. O sea, Napoleón va a perder, pero va a volver triunfante. Claro. Eso es decir, hay que ser vivo para hacer una cosa así, realmente fabuloso. Claro. Bueno, y ahí empieza lo que al final lo va a llevar a su caída, porque es ese odio profundo contra los ingleses y contra Nelson. Lo que pasa es que ya en Egipto él va a tener algunos triunfos, pero va a tener una derrota muy importante en la batalla del Nilo, donde además los ingleses no solo lo van a derrotar, sino que le van a quemar todos los bancos franceses. Pues se queda sin embarcaciones para poder volver. Y ahí quien comandaba eso era Horacio Nelson. Entonces él va a odiar a Nelson. Nelson va a ser su obsesión, y a Inglaterra en particular. Pero efectivamente Napoleón se tuvo que quedar no porque quisiera, sino que no podía volver. No tenía cómo. Y además va a ir al Medio Oriente, va a tratar de hacer cosas, le va a ir pésimo, va a entrar se va a meter, sí, en temas políticos en Egipto. Va a tratar de meter estas ideas de la Ilustración, de la soberanía popular. O sea, él era un hijo de la Ilustración, un hijo de las ideas de la Revolución Francesa. Y hay que pensar y no hay que olvidarse que también en esa expedición con Napoleón iban científicos, y entonces, bueno, de ahí, en el fondo, de esa expedición es que se encuentra esa piedra Rosetta que finalmente va a ser traducida y que es lo que permite hoy día comprender ya nace la egiptología. La egiptología, claro, los jeroglifos, poder leerlo. Exactamente. Pero Napoleón, cuando vuelve, es exitoso, es conocido, y por lo tanto a alguien se le ocurre, de hecho su hermano, Lucien, estaban planeando un golpe de Estado al Directorio. Y entonces estaba, en el fondo, estaba Ducos, estaba Siege, y dicen, bueno, pongamos a Napoleón, porque además necesitaban ejército. Napoleón tenía ejército. Entonces esa era la idea, para hacer un golpe de Estado necesita, digamos, fuerza. Y pensaban que podían usar a Napoleón. Iban a hacer el golpe de Estado. Napoleón, efectivamente, se van a establecer como el consulado, 3 cónsules, así como genial. Roma. Y es genial, porque Ducos y Siege, que juraban que lo dominaban, pestañean una vez y Napoleón se hace primer cónsul. Chuta. Pestañean una segunda vez y Napoleón es cónsul vitalicio. No, sí. Napoleón la supo hacer increíble. Y de ahí, bueno, empieza el consulado, que es un periodo de institucionalizar lo que la revolución había hecho. La revolución había hecho constitución, Napoleón va a hacer la constitución del año 8, la constitución del año 10, varias. Y posteriormente va a hacer todos los códigos legales complementarios de la constitución, el código civil, que es la base del nuestro. O sea, don Andrés Bello va a copiar precisamente ese código civil. El código penal, procedimiento penal, y luego va a empezar toda una política por tratar de reorganizar la ciudad de París administrativamente. Básicamente ya la idea de la burocracia había surgido porque la idea revolucionaria y principalmente de la Ilustración francesa es estatista. ¿Cómo el Estado
se hace omnipresente, porque el Estado no es Dios, pero hay que inventar que el Estado sea Dios. Claro. Y para que el Estado sea Dios, hay que multiplicar al Estado y Hay que hacerlo... hacerlo cada vez más grande y eso por medio de de la burocracia y de dividir el mapa de Francia en una serie de pedacitos para poder cobrar los impuestos, porque además lo que hace la revolución es terminar con la sociedad estamental, con los privilegios, con grupos que no pagaban impuestos. La igualdad ante la ley no solo supone que ahora van a morir igual y van a tener los mismos tribunales, sino que también supone que todos van a pagar impuestos. Claro. Y entonces a partir de ese momento uno puede decir que ya comienzan a surgir las clases sociales. Exacto. Una vez que se acaba esa sociedad. Se acaba la sociedad estamental. Y entonces eso es súper importante porque muchas veces uno escucha de gente que dice, y durante el momento también se lo criticó, porque vamos a llegar al año 1804, cuando después de que Napoleón sufre un atentado, en el fondo, hace un plebiscito y hace la consulta y finalmente, bueno, termina proclamándose emperador y ahí surge el primer imperio francés. Y entonces es la crítica de el propio Beethoven. Claro, el propio Beethoven, que se enojó y llegó después de que le había... Borró el nombre Napoleón en la heroica, se la Claro. estaba dedicando, y de hecho la partitura tiene un hoyo. Claro, fue un poco no entender, porque claro, la crítica es... la revolución había puesto fin a la monarquía, había acabado con el régimen del absolutismo, y entonces cómo venía este hombre ahora a contradecir en el fondo ese principio proclamándose emperador. Pero lo que no se comprende es que Napoleón es hijo de esa revolución, Napoleón tiene todas esas ideas completas y absolutamente presentes, y él es el que finalmente va a lograr exportarlas y llevarlas por Europa, y esa es la razón por la cual nosotros Iban a llegar hasta aquí. Y nosotros somos tan franceses. Iban a llegar hasta aquí, exactamente. Pero vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro, y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, fanático. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, se estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileños de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria
me puede garantizar mejores pensiones. Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles, tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, hablando de Napoleón, pero no por casualidad, porque efectivamente estábamos diciendo que Napoleón es un hijo de la revolución, que institucionaliza todos los principios de la revolución, les da la bajada, podríamos decir, administrativa y legal, jurídica, pero esas ideas él, a través de las guerras napoleónicas, las va a exportar por toda Europa, pero no solo por toda Europa. Claro. Van a llegar hasta aquí. Van a llegar hasta aquí. Van a llegar hasta aquí y ahí tenemos que, por una parte, entender que, bueno, quienes van a ser finalmente, podríamos decir, los próceres de todo este proceso de la independencia, van a estar muy cercanos a aquellas ideas, y también hay que entender que lo que ocurre en España va a ser fundamental también para que se inicie todo este proceso de independencia con la formación de la primera junta en el año 1810. Exactamente, pero Napoleón va a entrar en guerra desde el comienzo. La verdad es que son muy pocos los años de paz. La guerra va a partir, obviamente, hacia Italia, hacia Austria. Yo siempre digo que Austria era como el punching ball, porque los austriacos les va a ganar todas las veces. Sí. O sea, cada vez que Napoleón se deprimía porque le iba mal en algo, le daba atacaba a los austriacos y le ganaba a los austriacos. Pero los austriacos van a perder, los prusianos también, que eso era bien increíble porque hay que entender que tiempo antes, digamos, en el siglo XVIII, los prusianos habían demostrado ser una potencia militar muy importante. O sea, Prusia había surgido digamos, del apoyo que había dado el llamado gran elector de la marca de Brandenburgo. Precisamente posterior a la Guerra de los 30 años había sido esencial, el ejército los había marcado. Y ahí podríamos decir que, claro, la figura de Federico el Grande había logrado tomar la zona de Silesia y aparecer como un reino, porque van a ser poco tiempo antes que el reino, o sea, era un reino joven que a través de las guerras había logrado un puesto en el escenario internacional, al punto que Federico el Grande se va a dividir con Catalina la Grande de Rusia y con María Teresa de Austria, Polonia, 3 veces. Sí, no una, 3 veces. 3 veces. ¿Qué hacemos? Yo me quedo aquí, tú con esto. Un pedacito para ti, un pedacito para ti. Y después, pero María Teresa de Austria le odiaba a Federico el Grande. Pero decía, ese hombre malo, decía. Y qué raro, fíjate, porque se debían haber llevado bien. Claro, pero bueno, como partieron peleándose por la zona de Silesia. Claro, van a tener ahí varias guerras anteriores. Y además que, bueno, Federico el Grande también se refería en bastantes malos términos a ella, a la Isabel de Rusia, que era la hija de Pedro el Grande, y también a la que era la amante del rey de Francia en ese momento. Pues les decía no me acuerdo exactamente, pero las trataba así como de las 3 mujerzuelas estas. Las 3 mujerzuelas. Bueno, en fin. Pero la cuestión es que efectivamente Napoleón va a derrotar a los prusianos, va a ir a ver la tumba de Federico el Grande, y la guerra va a ser la tónica. Entonces Napoleón va a llegar a Berlín. Pero va a llegar a Berlín, va a entrar por la puerta de Brandenburgo, va a sacar los caballos de la puerta de Brandenburgo, se los va a llevar y va a hacer un arco de triunfo en París que se llama el Carrousel, que lo va a poner ahí donde está el jardín hoy día de las Tullerías, donde estaba el Palacio de las Tullerías, que ya no existe. Sí, no, sí, los derrota, claro, derrota a los prusianos, derrota a los austríacos. Llega a Polonia y lo reciben, pero es decir, claro, con los brazos abiertos. Y ahí, por una parte, empieza el problema con Rusia. El zar Alejandro se da cuenta del peligro y dice: ceder ante Napoleón en este momento sería la pérdida de Rusia. Pero firman un tratado. Sí, pues hay un momento en el que se hacen como amiguis. Se hacen amiguis. Pero el problema va a ser cuando Napoleón, porque Napoleón, después de que deja a Josefina, empieza a buscar con las distintas casas reales casarse con alguien que le diera alcurnia, porque este era Bonaparte nomás, claro. Y mira y piensa en la posibilidad de casarse con la hermana del zar Alejandro. Y ahí la zarina madre, la madre de Alejandro I, dice: por ningún motivo, rápidamente casan a esta hija con otro personaje, y ahí como que viene la enemistad. Claro, y ahí se va a casar con María Luisa de Habsburgo, que María Luisa ha estado... Pero además los Austria estaban tremendamente complicados, pero la casan. Sí, pero la casan. La casan y van a tener un hijo que después, posteriormente,
Víctor Hugo habla de él como el aguilucho, porque era un niño enfermizo que de hecho va a morir en la adolescencia. Pero efectivamente el problema de Napoleón tenía todo, ya había conquistado Europa, podríamos decir, y había avanzado, es más, había creado reinos nuevos, había puesto a toda su familia en distintos lugares. Pensemos que cuando él va a Italia, porque también va a llegar varias veces a Italia, la primera vez cuando todavía no era gobernante, va a terminar poniendo en jaque al Papa, en otra ocasión va a terminar tomando preso al Papa. O sea, él se va a portar muy mal con el Papa. Sin embargo, el Papa después le va a pagar con creces, no solo lo va a coronar, primero en 1804, después de que ya había entrado la primera vez, sino que después, eso es súper importante, cuando Napoleón cae, y ya cae después de Waterloo, y ya está en Santa Elena, nadie quería un Bonaparte en ni una parte. O sea, los Bonaparte eran una lacra, pero el Papa los va a recibir, y los Bonaparte van a terminar viviendo en Roma, porque además Napoleón había nombrado a su hijo rey de Roma. O sea, una cosa no menor. Pero lo que voy es que cuando conquista Italia, por ejemplo, Nápoles y las dos Sicilias, él pone a su hermano José primero. Posteriormente, cuando conquista, por ejemplo, no sé, a su hermano Jerome lo pone en Westfalia, a su hermana Paulina la pone como, no la hace reina, pero le da todos los rangos nobles, que después termina casándose con un Aldo Brandino, una casa de príncipes en Italia. Y después cuando decide que en el fondo va a ser el bloqueo continental, porque su problema es Inglaterra, porque él trata de invadir Inglaterra. Y no puede. En 1804. No lo logra. Y no lo logra, porque esa es la batalla de Trafalgar, y va a ser derrotado por Horacio Nelson, que además muere en batalla. Es un héroe. Y se convierte en un héroe, o sea, es como el Arturo Prat, y levanta el espíritu, igual que Prat. Y a mí me encanta eso cuando tú explicas que en Londres está hay Nelson una plaza mirando. Claro, Trafalgar es tremendamente importante. La Trafalgar Square es una plaza emblemática en la que está al fondo la National Gallery, una plaza amplia donde siempre hay cosas, hay conciertos, y hay unos leones gigantes, bueno, y efectivamente hay una columna gigante en el medio que uno ve una cosita arriba. Bueno, el que está arriba es Horacio Nelson. Trafalgar Square, en honor a esa batalla. Ahora, Horacio Nelson está bien alto, pero está mirando al Canal de la Mancha. Como diciendo, nunca. Atrévete. Nadie va a lograr cruzarlo e invadirnos. No, y además Horacio Nelson se convierte en un héroe. Lo entierran en la Catedral de San Paul. La Catedral de San Paul fue hecha por Christopher Wren y efectivamente tiene tumbas importantes. Westminster también, pero San Paul, digamos, desde el periodo de la construcción, después de 1666 que se quemó Londres, de ahí para adelante, el siglo XVII, XVIII, van a empezar a enterrarse gente importante y hay hartos pintores, qué sé yo. Pero claro, Wren proyectó la cúpula para que debajo de la cúpula estuviera él, Christopher Wren. Entonces, hoy día cuando uno baja a la parte de las criptas, Christopher Wren está como en un costadito, porque en el medio, debajo de la cúpula, hay un granito negro gigantesco, que no es menor, porque ese granito negro era una piedra elegida por Enrique VIII para su tumba. Cuando uno va a Westminster, uno se encuentra con todos los reyes y uno ve a Isabel I, llena de joyas, fea, porque buena moza no era. Uno ve a María Stuart, incluso también, que están enterrados todos ahí, y en fin, todas las tumbas que son importantes. Pero no está Enrique VIII. Enrique VIII es el rey, no el más importante, pero el más famoso. Particularmente por toda la carne picada, podríamos decir, que tiene su vida. Que tiene su historia. La lujuria. Pero no está enterrado ahí. Y él había elegido este granito negro. Entonces, a ver, está enterrado, sí está en Westminster, pero no tiene una tumba importante. O sea, de hecho, cuesta encontrarlo. Es una lápida que dice Enrique VIII. Please, that's it. Entonces, efectivamente, posterior a Enrique VIII fue un tema. De hecho, en algún momento abrieron la tumba. O sea, una tumba menor. Pero el granito no se ocupó. Y ahí quedó, el granito de Enrique VIII. Y se lo dieron a Horacio Nelson. Entonces, es una tumba en el centro, debajo de la... Y este granito negro importante, Horacio Nelson, y siempre tiene flores y siempre está. O sea, es el gran héroe británico. En Westminster Palace, o sea, en el fondo, en el Parlamento, cuando uno entra al salón principal, hay unos frescos gigantescos
gigantesco. Y uno es la muerte de Nelson, que evidentemente esto tiene mucha política. Esto evidentemente es Sí, importante. pues hay un relato que contar ahí. Pero todo eso Napoleón hizo que Inglaterra fuera peor. Y su obsesión fue su perdición. Claro, porque decide establecer ese bloqueo comercial y resulta que Portugal no lo respeta y entonces decide invadir Portugal. Y para invadir por Portugal tiene que pasar por España. Y en ese momento en España la situación tampoco estaba de lo mejor. No. El rey era el rey Carlos IV, tenía ahí sus ministros, sus validos, Florida Blanca primero, mucho cagüín además ahí, Godoy que eran amantes de la reina. Bueno, y la verdad es que pero la reina era bien fea. Sí, sí. Pero para que vean, pero a nadie reina. le falta Dios. Sí. Bueno, y era reina, sí, tenía eso a su favor. Bueno, y entonces podríamos decir, se van a asustar los españoles desde el momento en que ven lo que está pasando, o sea, desde la Revolución Francesa. Y cuando ya llega Napoleón, la verdad es que van a ser bastante serviles, podríamos decir, a lo que es la política exterior francesa, y entonces le van a aguantar todo. Y le van a decir a Napoleón, sí, claro, pase por aquí. ¿No? Lo que no tenían claro es que Napoleón no solo iba a pasar por España para invadir Portugal, sino que finalmente lo que hace Napoleón es invadir España. Y entre medio de eso se va a producir el conflicto entre padre e hijo, o sea, el motín de Aranjuez, el rey Carlos IV y su hijo, que apoyado por ciertos grupos, que es Fernando VII, se va a levantar y finalmente el rey Carlos IV termina abdicando y diciendo que por motivos de salud y de vejez, bueno, le deja el trono a Fernando VII. Pero esa es la primera vez en la historia de España que un rey, en el fondo, abdica, pero por las maquinaciones de su propio hijo. Eso no había pasado en la historia de España. Y resulta que, bueno, Napoleón, como te digo, invade en medio de todo esto y al final, bueno, Napoleón los llama a los dos, a Carlos IV y a Fernando VII, a Bayona y los hace abdicar a los dos. Y ahí trae a José, que lo había puesto en Nápoles y lo pone como rey de España, y en Nápoles pone a su hermana Carolina con Murat, que era su cuñado, que de hecho Murat es un personaje súper interesante porque fue súper fiel, más allá de cualquier cosa, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Y bueno, se inicia el reinado en el fondo de este José Bonaparte, al que le dicen el Pepe Botella, que no era porque fuera bueno para tomar. Era porque repartía en el fondo licor a las tropas. Claro. Y algo que yo no le voy a perdonar a José Bonaparte es que, bueno, él hizo ciertas transformaciones en Madrid y derribó iglesias para poder tener avenidas más anchas que dieran, en el fondo, hacia la Plaza Mayor. Y dentro de las iglesias que derriba la iglesia donde estaba enterrado Diego Velázquez, y ahí forma una plaza, que es la Plaza Ramales, donde hoy día hay una cosita chiquitita que dice, bueno, aquí estuvo Diego Velázquez, pero se perdieron los restos de Velázquez. Ahora, la última vez que estuve en Madrid no había ido nunca a la Plaza Ramales, pero fui, me senté, me saqué una foto y le rendí homenaje a Diego Velázquez. Sí. Un grande. Bueno, el tema es que España en ese momento se divide. Hay grupos de españoles que son pro-napoleónicos, como es el caso, por ejemplo, de la familia de Eugenia Montijo, y hay un grupo importante de españoles que se levantan en contra de Napoleón y se inicia la lucha por la independencia. Y ahí hay una cosa importante, que esos grupos contrarios van a empezar a reunirse en el fondo las cortes, básicamente considerando que el poder, en el concepto de la soberanía popular, el rey no está, ha vuelto al pueblo. Y si ha vuelto al pueblo, no puede venir un gobernante cualquiera y ponerse solo. Somos nosotros, vamos a través de las cortes vamos a guardarle el reinado, el poder. Nos vamos a autogobernar mientras nuestro legítimo rey, Fernando VII, el deseado, que después va a ser el felón, el traidor, esté cautivo. Las cortes se reúnen, esas cortes comienzan a trabajar una constitución, que es una constitución que se va a terminar aprobando el día de San José, y por eso es que a esa constitución se la conoce como la Pepa, porque los José son Pepe, y como era el día de San José, entonces es la Pepa, que resultó ser una constitución bastante liberal para la época. También fruto de todas las ideas, podríamos decir, que estaban en el ambiente. Y entonces, en las colonias españolas,
empieza a pasar el Lo mismo proceso. Bueno, de hecho, el 25 de mayo se van a reunir precisamente en Buenos Aires. Y posteriormente, o sea, Buenos Aires inicia el proceso, pero además tenían un problema con un gobernador en Buenos Aires, que esto les vino bien, digámoslo así. Pero siempre había, la mayoría eran monárquicos, pero lo mismo que sucedía en España, donde habían, en el fondo, aquellos que eran pro-napoleónicos y otros, porque ser pro-napoleónicos implicaba entrar en esta visión de la Ilustración francesa, y por lo tanto en el concepto que iba a ir afirmando poco a poco unos gobiernos de un tinte muy distinto de lo que se había conocido, y pro-monárquico tradicional, los podemos decir, los reformistas, los tradicionalistas en rigor. Y eso mismo se va a dar en América. Y en Chile va a pasar lo mismo. Claro, pues aquí se empieza en el fondo ese proceso de convocarse para autogobernarse, en el fondo, mientras el rey estuviera cautivo. Por eso, el 18 de septiembre de 1810, don Mateo Vittorio Zambrano va a convocar en su casa este cabildo abierto para ver qué hacen. Claro. Y evidentemente se produce la primera junta de gobierno que jura lealtad al rey y guardarle al rey el trono hasta que sea liberado. No tiene ni un tinte de independentista. No. Pero lo vemos de vuelta. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro, y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo de Macera Gol, se estaba entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileños de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable va a ser electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, junto a Bárbara Bustamante. Y estamos hablando de, precisamente, Napoleón, como las invasiones napoleónicas, particularmente la de España, gatilló el proceso de independencia. Claro, y entonces las cosas, como para entender lo que estábamos diciendo, o sea, el 18 de septiembre de 1810, lo que ocurre en el fondo es ese cabildo abierto que jura lealtad al rey y que en el fondo busca la manera de autogobernarse mientras el legítimo rey Fernando VII estuviera cautivo. Lo mismo que había pasado en España. El problema va a ser que a partir del año 1812, Napoleón comienza a entrar en declive. Y va a ocurrir, por una parte, porque en España se va a desgastar. ¿Ah? Y hay una caricatura genial que Napoleón resulta corneado, porque de verdad que, claro, la lucha por la independencia en España va a ser... En España la lucha va a tener que ver con la fiereza de las tropas francesas. O sea, ahí el propio Goya, que era un hombre que apoyaba a Napoleón, va a ver cómo las tropas francesas actúan en las matanzas, digamos, y en los enfrentamientos del 2 y los fusilamientos del 3 de mayo, y va a pintar eso, y todo eso va a provocar que si alguien tenía más simpatía, comience a tener poca simpatía, y comiencen estas guerras de guerrilla que van a desgastar a los ejércitos napoleónicos. Claro, y por eso, busquen, como aquí no tenemos imágenes, pero busquen, googleen la pintura de Goya del 3 de mayo que refleja muy bien lo que siente Goya en ese momento respecto de lo que son los franceses. Porque ese cuadro, yo me acuerdo que una vez leí un análisis del cuadro que dice que el cuadro no es lindo porque lo que te está mostrando es una tragedia, pero el cuadro es verdad. Y eso es lo más importante que tiene. En el centro, la figura más importante, la que está iluminada, es un español que está con los brazos arriba y que está con camisa blanca. O sea, se está rindiendo. ¿Ya? Pero en el suelo, a su alrededor, están los muertos, los otros españoles, y uno ve la sangre chorreando. O sea, se ve, hay sangre en movimiento que sale de esos cuerpos. Los franceses están todos de espalda y son una maquinaria. Sí, por traidores, están de espalda, también, no muestra las caras. También, pero también por este concepto que un poco lo vemos hoy día, de la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración, lo que trajeron la Ilustración Francesa, esa idea de que el Estado es más importante que el individuo y que el colectivo es más importante que el individuo. Por lo tanto, son entes burocráticos, que es lo que, están que no ve... Por eso no muestra Goya. ¡Qué maravilla! Por eso Goya no muestra las caras de los franceses. ¿Cachai? Que es extraordinario. Extraordinario cómo entendió aquel momento. Bueno, resulta que, claro, esas guerrillas lo van a desgastar, por un lado. Y por otro lado, Napoleón va a decidir invadir Rusia. Y cuando invade Rusia, ahí la cosa se le complica más aún, porque Napoleón va a llegar hasta Moscú, va a llegar al Kremlin, pero con un enemigo que no se muestra. Además, con la idea de, en el fondo, está la táctica como de la tierra quemada, incendiar Moscú, cosa que además fue genial. De que no encontrara ningún tipo de abastecimiento para sus tropas. El zar no se deja ver, por lo tanto, el zar no se rinde, Napoleón espera, se pasea por el Kremlin, en algún momento tendrá que llegar y comete el error de no darse cuenta de que era demasiado tarde la invasión y que por lo tanto iba a llegar el invierno, iba a aparecer el general invierno, que fue lo que finalmente le ocurrió, y Napoleón tuvo que de hecho, retroceder. La campaña de Rusia es un desastre porque parten de París 475.000 hombres. Ya para Smolensk y Borodino quedan como 15.000. Y, o sea, ya una cantidad importantísima muertos. Aunque ganan, ya habían perdido. O sea, en ese momento, Napoleón, siendo lo estratega que era, sabía que no podía ganar, tenía que volver, pero va a decidir continuar. Y vuelven a Francia 5.000. Sí, pues no, es una tragedia. Una tragedia. Y bueno, y ese es el comienzo del fin y finalmente de la derrota de Napoleón. Y entonces, en el caso de España, Napoleón finalmente tiene que tomar la determinación de devolverle el trono a Fernando VII. Y entre paréntesis hay que decir que Fernando VII no lo estaba pasando nada de mal. Fernando VII no estaba prisionero en una mazmorra. No estaba prisionero en una mazmorra, lo estaba pasando increíblemente bien en territorio francés, completa y absolutamente sometido a Napoleón, mientras los españoles estaban dando la vida por defenderlo. ¿Ya?
y pues, finalmente devuelve el trono. Y entonces Fernando VII regresa. Y todos los españoles que lo habían defendido, que habían luchado en estas guerras de independencia, bueno, lo reciben con vítores, con tremenda alegría. El rey deseado, el rey en el fondo anhelado, está de regreso. Y cuando Fernando VII regresa, bueno, ahí se van a dar cuenta de que en el fondo, y por eso es el rey felón, este rey traidor, porque Fernando VII se va a revelar como el más absolutista de todos los absolutistas. Va a querer ir contra todos los avances que habían tenido la Constitución, la PEPA. Y entonces va a firmar, va a revocar la Constitución de la PEPA, o sea, va a dar pie atrás de todo lo que había pasado durante los años en el que él estuvo cautivo. Y para el caso de las colonias americanas, Fernando VII va a mandar y va a reforzar, y va a enviar ejércitos, en el fondo también, a sofocar, en el fondo, todo lo que estaba ocurriendo en América. Y eso va a levantar un poco la chispa de que en realidad van a decir, no, o sea, te estábamos defendiendo, estábamos autogobernándonos mientras tú estabas cautivo y pasándolo mal. De hecho, ahí es bien importante porque primero hay que decir que los próceres de la independencia, porque así como el 18 de septiembre de 1810 se jura lealtad dentro del grupo que estaba dentro del Cabildo Abierto, habían algunos que tenían ideas de otra cosa. Pero eran la minoría en ese entonces. Pero van a ir creciendo. En esto estaba Miranda, Francisco de Miranda, todo, y luego va a aparecer la figura también de Bernardo O'Higgins, que efectivamente O'Higgins había criado, o sea, educado particularmente en Europa, muy solo, un joven que efectivamente, siendo hijo de un hombre muy importante, era un hijo ilegítimo, que no conoció a la madre hasta después, siempre estuvo muy solo, pero después nunca conoció al padre, pero el padre lo financió, lo mandó a Perú, o sea, hay unas cartas que le mandaba cartas. Sí, le mandaba cartas, el padre nunca le contestó, lo financió, pero terminó en Londres, viviendo en una casa preciosa en Richmond. O sea, yo me imagino en esa época así, tipo Jane Austen, este militar chileno, irlandés. Tiene que haber sido lo más exótico lo más que hay. exótico que voy a existir. Pero claro, muy solo. Y ahí va a conocer a un venezolano que es Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda era un jacobino, era un seguidor de la Revolución Francesa, y por lo tanto el propio Higgins va a considerar que Miranda fue como el padre que nunca tuvo. Claro. Y por lo tanto ese afecto a Miranda va a hacer que él de alguna manera comulgue con todas esas ideas. Entonces, efectivamente va a ser de alguna manera aquí va a implicar esa idea más exaltada. Por otra parte, José Miguel Carrera había peleado en España. O sea, en las guerras con Napoleón, y por lo tanto tenía esa formación también militar. Y claro, va a llegar aquí y va a hacer los golpes de Estado que finalmente van a empezar con todos los cambios. O sea, lo que llamamos la patria vieja. Claro, y a eso hay que agregarle que en España la situación a Fernando VII se le complica aún más, porque Fernando VII se da cuenta en algún minuto, ¿ya?, de que en el fondo su política de querer regresar a ese absolutismo, haciendo ver como que nada había pasado, no va a dar buenos resultados. Intenta hacer algunos cambios, pero además él tiene el problema de que no logra tener descendencia. Fernando VII se casa en varias oportunidades. Bueno, finalmente logra tener descendencia, pero va a ser una mujer. Y decide cambiar, ¿ya?, la ley de sucesión que existía en Francia en ese momento, o sea, en España en ese momento. Sacar la ley sálica. Sacar la ley sálica para que esa hija, Isabel, pudiera reinar. Que brillante no fue. No, pues brillante no fue. Y el problema va a ser pero para eso él no le pregunta a las Cortes, simplemente él aprueba la ley y no le pregunta a nadie y se queda calladito. Y en España lo que ocurría es que en el fondo, si no había un heredero varón, ¿ya?, gobernaba el hermano. Carlos. ¿Ya?, que era Carlos. Y entonces Carlos María Isidro considera que esta ley que favorece a su sobrina y no a él, en el fondo no era válida. Y entonces se comienza a formar un grupo,
un grupo que son los carlistas, que ¿Existen hasta hoy día? sí, pues, que apoyan a este Carlos María Isidro. Claro, porque ese grupo se va a transformar en un grupo político que finalmente va a representar también las ideas, podríamos decir, como más tradicionalistas dentro de la política española. Y entonces se inician las guerras carlistas, que van a ser varias guerras carlistas, que hay que pensar que va a ser finalmente Alfonso XII el que va a lograr poner el pacificador, y por eso es que está su estatua ahí en el Parque del Retiro, que es el hijo, o sea, en el fondo es el nieto de Fernando VII. Entonces, al interior de España la cosa también se complica, y entonces se inicia, en el fondo, todo este proceso que finalmente va a terminar, ¿ya?, cuando ya el proceso aquí en las colonias ya desemboque en las independencias. Bueno, en el caso nuestro vamos a tener primero la Patria Vieja con Carrera, y aquí hay que decir que efectivamente este recrudecimiento de Fernando VII va a venir también de la mano con la Reconquista. La Reconquista va a implicar que esa idea que la tenían algunos se generalice, pero también va a provocar una división de visiones. Y eso es súper importante, porque siempre nosotros tenemos la figura de O'Higgins, que sin duda va a ser una figura súper importante, y tenemos en la vista esa idea de que O'Higgins y Carrera no se llevaban bien, que yo creo que no se llevaban bien, efectivamente, por varias razones. Primero, porque Carrera venía de una familia constituida, de varios hermanos, una familia querendona, pero además de recursos. Se tiene que haber creído, efectivamente, digamos, haber tenido una soberbia importante, porque era súper joven cuando logró muchas cosas. Pero aparte de eso, y digamos que todas las falencias emocionales, carencia afectiva de O'Higgins, el hecho de ser hijo ilegítimo, en fin, son dos realidades muy distintas. Pero aparte de eso va a haber una fragmentación política, porque mientras O'Higgins, desde Miranda, tomó la idea, podríamos decir, de la línea jacobina francesa, estatista, socialista, donde el Estado tiene que ser importante, Carrera se va a hacer muy amigo del el cónsul de Estados Unidos aquí, y va a ir a buscar ayuda a Estados Unidos. Y cuando Carrera va a buscar ayuda, que de hecho logra una cosa impresionante, lo que hace Carrera ahí es increíble, pero Carrera empieza a empaparse mucho más de las ideas de la Ilustración escocesa, que plasmaron la independencia americana con una visión de mundo muy distinta. Entonces, esta pugna entre carreristas y o'higginistas, que en la historiografía y hasta el día de hoy, porque la gente hoy día que habla de historia se dice, no, es que a mí no me gusta este otro, tiene que ver con eso, con dos visiones de mundo. Porque claro, finalmente va a ser O'Higgins. O sea, O'Higgins va, y más la pugna de Carrera se va a ver en el desastre de Rancagua, que no llegó, en fin, y eso va a incrementar aún más los problemas. Pero posteriormente va a ser O'Higgins que efectivamente desde y con la ayuda de San Martín van a lograr, porque San Martín va a ser clave, sin San Martín no hay independencia, va a lograr la independencia. Y Carrera, por otra parte, va a terminar mal, porque va a terminar, o sea, los hermanos muertos, y ahí la gran pregunta es quién mandó a matar a los Carrera. En fin, parece ser bastante claro, evidente, pero efectivamente va a terminar haciendo como en Montonero, en Argentina, en fin. Pero lo que va a triunfar en Chile es esa idea socialista, ¿ya? Ese Estado que tiene que estar por sobre todas las cosas. Y si uno mira lo que hizo, O'Higgins hizo muchas cosas por reestructurar y por darle forma al gobierno, cosas que pueden ser positivas, cosas que pueden ser criticables, pero podríamos decir, sin duda, dedicó su vida al país. Sin embargo, va a terminar en el exilio. Y Chile va a ser bastante. O'Higgins, tú sabes que no era el santo de mis devociones, pero cuando me tocó investigarlo... Pero cuando dicen el pago es Chile, eso va a ser el pago de Chile, sí, eso es, el pago de Chile. Y bueno, Carrera va a terminar también mal, o sea, van a terminar los dos bastante mal. Pero ahí están esas dos visiones que impugna y va a primar el estatismo. O sea, esa idea de que el Estado es garante, el Estado docente, que el Estado te tiene que proveer todo, es la idea que va a triunfar desde O'Higgins y se va a imperar. La idea de Carrera era un poco más lo que vemos en Norteamérica, esa idea lockeana de que básicamente es el individuo el que es sujeto de derechos, por lo tanto el Estado debe respetar esos derechos y debe ser pequeño y debe ser subsidiario. Cuando el individuo no está, el Estado debe estar. Y esas son las dos visiones de la política hasta hoy día. Así, no hay muchas cosas nuevas. Como tú nada nuevo bajo el sol. No, nada nuevo bajo el sol. Pero yo siempre considero que Carrera tiene que haber sido
Además, bien buen mozo, creo yo. Sí, yo sé, que a ti te gusta. Me encanta Guerrero, encuentro que es como... Pero sí creo que fue súper inmaduro, sobre todo en la parte final, no terminó mal. Bueno, pero el ser humano es así, pues tiene esas genialidades y esas contradicciones, lo que hace que sea tan fascinante. Luces y sombras en todos los personajes y en nosotras dos. También hay luces y sombras. Todo el rato. Tenemos que ir a hacer la maleta. Nos vamos mañana. Nos vamos mañana, nos vamos a hacer la maleta, échennos de menos, pero vamos a dejar aquí reemplazantes fabulosos. Además vamos a aprovechar de que toquen temas que probablemente a nosotros no nos interesa tanto, porque independiente de que nosotros hacemos historia, pero nosotros hacemos historia europea. Entonces hay otras historias que raramente las tocamos y podemos aprovechar que esta semana, que no vamos a estar, se toquen aquí en Viajando en el Tiempo. Así que gracias y échenos de menos, po. Sí, porque nos echen de menos. Nosotras nos vamos de viaje, pero estamos de regreso en 3 domingos más. Sí, vamos a estar poniendo cortos en Instagram de los distintos lugares, así que los que no pueden viajar con nosotros, los invitamos a viajar virtualmente con nosotros, porque a nosotros nos encanta compartir para que todos los que quieran viajar con maleta o sin maleta puedan viajar con nosotros. Así que nos estamos viendo. Nos vemos. Cariños a todos.